Hola, buenos días, tengan todas y todos los presentes. Mi nombre es Ángeles Patricia Gavidia, estudiante de Derecho a la Universidad Bicentenaria de Aragua, y mi exposición es relacionada a los delitos de estafa, delito de apropiación indebida y delito contra la cosa pública. Antes de dar inicio a mi exposición, quiero dar una breve introducción referente al tema. El delito de estafa es un delito patrimonial en el que se emplea el engaño para producir un error esencial en la víctima, en beneficio propio o de un tercero. Este puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles, derechos y servicios. Sin embargo, debe existir el engaño esencial para que se cometa dicho delito. El delito de la apropiación indebida. Este delito se comete cuando una persona se adueña de una cosa que le ha sido confiada, pese a tener la obligación de devolverla, causando un perjuicio patrimonial a su legítimo propietario. El bien jurídico que el Código Penal quiere proteger es el de la persona a quien hay que devolver lo que prestó. Dentro del delito contra la cosa pública, encontramos que tiene por finalidad lograr que la administración sea transparente, eficiente de los recursos del Estado. Es decir, considerar como delito cualquier conducta que pudiera generar resultados negativos para los fines propios de la administración de los recursos del Estado. Ahora sí, damos inicio al tema. El delito de estafa consiste en engañar a una persona induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Según Antón Oneca, la define como una conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, a que determinado un error en una o varias personas le induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o el de un tercero. El delito de estafa se encuentra tipificado en el capítulo 3, título 10, libro segundo, desde el artículo 462 al 465 del Código Penal venezolano. El artículo 462 nos tipifica que el que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno. Su pena aplicable es que será penado de 1 a 5 años de prisión, según los dos ordinales establecidos en el artículo 462 del Código Penal venezolano vigente. Quien incurra esos delitos tendrá una pena aplicable de 2 a 6 años de prisión. Delito de apropiación indebida. Se puede definir el delito de apropiación indebida como aquel delito que se comete cuando una persona se adueña de una cosa que le ha sido confiada, pese a tener la obligación de devolverla, causando un perjuicio patrimonial a su legítimo propietario. Se encuentra tipificado en el libro segundo, capítulo 4, título 10, desde el artículo 466 al 469 del Código Penal venezolano vigente. El artículo 466 establece que el que se haya apropiado en beneficio propio o de otro alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado. La pena aplicable es que será castigado con prisión de 3 meses a 2 años por acusación de la parte agraviada, dentro de lo establecido en el artículo 466 del Código Penal venezolano. Ahora bien, las diferencias entre la estafa y la apropiación indebida son: la estafa se lleva a cabo mediante un engaño consiguiente a un desplazamiento en el patrimonio, mientras que en la apropiación indebida el desplazamiento no tiene su origen en el engaño motor, sino en el abuso de la confianza, ya sea depositada en sujeto activo, lo que conlleva que éste reciba el dinero o cosa a cambio de la cosa apropiada de forma legítima, transmutando dicha posesión legítima en disposiciones ilegítimas, abusando de aquella confianza que le fue conferida. Delito contra la cosa pública. Título 3 del Código Penal venezolano. Capítulo 1. El peculado.
es cometido únicamente por un funcionario público a consecuencia de las funciones que ejerza, tenga a su cargo la recaudación, custodia o administración de fondos o bienes muebles públicos. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 194 del Código Civil venezolano vigente, y su pena aplicable, de acuerdo al primer párrafo descrito en este artículo, será penado de 3 a 10 años. Dentro del segundo párrafo se le impondrá una prisión de 3 a 21 meses. Capítulo 2. La concusión. Se configura cuando el funcionario pide cantidades de dinero, bienes, las acepta, porque puede ser activa o pasiva. La concusión activa es cuando le ofrecen, piden y aceptan. Ambos participan. Hay una retroalimentación. La pasiva es cuando el funcionario le ofrece y agarra. En este último caso, así no haya pedido, pero recibió. Fundamento legal se encuentra en el artículo 195 y 196 del Código Penal venezolano. Su pena aplicable, artículo 195, prisión de 18 meses a 5 años. Artículo 196, apartado 1, prisión de 2 a 16 meses. Apartado 2, prisión de 3 a 15 meses. Y apartado número 3, una prisión de 15 días a 6 meses. La malversación consiste en un delito de apropiación indebida o administración desleal. La malversación se comete cuando estos sujetos investidos de autoridad alteran el patrimonio público, dándole un uso distinto al que está establecido en una partida presupuestaria. La pena aplicable se encuentra en el artículo 56 de la Ley contra la Corrupción. Será penado con prisión de 3 meses a 3 años. Artículo 57 de la Ley contra la Corrupción. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años. Y la malversación específica, artículo 59 de la Ley contra la Corrupción, será penado con prisión de 1 a 3 años. La corrupción es la utilización del poder público para el interés personal individual. El sujeto activo puede ser tanto un funcionario público o un particular. Puede ser una persona natural o jurídica. El sujeto pasivo es el Estado. La pena aplicable se encuentra en el artículo 197 del Código Civil venezolano. Del Código Penal venezolano. Será penado con una prisión de 1 a 2 meses. Artículo 198 del Código Penal venezolano. Apartado 1. Prisión de 3 a 5 años. Apartado 2. Prisión de 4 a 8 años. Apartado 3. Prisión de 3 a 10 años. Dentro de la Ley contra la Corrupción se encuentran 2 artículos referente a la corrupción. Artículo 61. Será penado con prisión de 1 a 4 años y una multa de hasta 50% de lo recibido. Y el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción será penado con prisión de 3 a 7 años y una multa de 50% del beneficio recibido. Bueno, hemos llegado hasta el final. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Se despide con mucho cariño Ángeles Patricia Gavidia.